Hola a todos, volvemos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Walter Stormont, o como todos los conocemos, Wally, tuba de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid durante más de 30 años. Una entrevista muy interesante que no debes perderte. Hola Wally, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, bueno, la verdad que es un placer auténtico tenerte aquí, ya en el AETIP de Madrid que nos vimos y pudimos charlar un poco en esa fantástica clase que tuviste junto a Javi Castaño. Y bueno, ya te hice la propuesta y tú muy amablemente me dijiste que sí. Y bueno, por fin, unos meses después, estamos aquí grabando. La verdad que para mí es un auténtico placer tenerte y que nos cuentes toda la experiencia, la grandísima experiencia que tienes en España y también tocando como tuba de la orquesta. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Para mí también es un placer de compartir los pocos conocimientos que tengo que caben en un dedal, pero bueno, No seas tan humilde que seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias y vamos a ir un poco como todas las entrevistas, pues a que nos cuentes un poco quién es, bueno, Walter Stormont, pero como todos te conocemos que es Wally. Así que nada, cuéntanos quién eres. bueno, soy Walter Stormont, Wally para los amigos, la familia. Tengo también un primo que se llama Wally que ha sido causa de mucha confusión. Ajá, Llamadas, él es periodista. ajá, Y ajá. entonces él recibiendo llamadas de bolos míos y yo recibiendo llamadas para trabajos suyos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos de dónde vienes, bueno, de Estados Unidos, pero cuéntanos un poco. Sí, yo procedo de un pueblo, Bakersfield, Ajá, California, ajá. eh, que es un pueblo básicamente, es grande, ahora son unos más o menos 300,000 personas, Ajá. entonces no se puede decir que es un pueblo, ¿no? Porque es Mm, más grande, pero eh, casi toda la economía ahí estaba basada en la agricultura por un lado y el petróleo por otro, ¿no? Entonces eso ha sido un motor a lo largo de los años. Siempre nosotros bromeando, la única cultura que nosotros teníamos era agricultura, ¿no? ya, ya. Que, eh, realmente es el equivalente de venir aquí de un pueblo de La Mancha o algo Sí, parecido, ya, ¿no? ya, ya. ¿Y dónde te formaste? ¿Por qué decidiste formarte musicalmente? Y más que más, bueno, Sí, ¿por qué decidiste la tuba? Sí. yo soy un producto de un programa nacional que empezó Leonard Bernstein, Ajá, eh, ajá. eh, que era un proyecto nacional en los colegios, porque ahí no hay conservatorios, Ya. toda la música está dentro de los colegios públicos. Sí, sí. Eh, entonces, esa idea de Bernstein era para todos los niños cuando tenía 8 años, escuchar en directo una ópera, un concierto sinfónico, una banda y había una cuarta también que no me acuerdo, pero Vale. y después de eso también los programas todos los sábados por la televisión, que era la Filarmónica de Nueva York, Mm. unos conciertos didácticos que hacía él con la orquesta. Y después en los colegios se empezaba con 6 meses de flauta dulce, no Ajá. para enseñar solfeo, sino las Vale. notas sin el Ya. solfeo, ¿no? Ok, ok. Para una relación directa de las notas con... Y después de los 6 meses a poner los niños con un instrumento, ¿no? Ajá, ajá. En el caso mío, teniendo 8 años, yo quería tocar el instrumento más grande que tenía, que era un bombardino, ¿no? La pega era que tenía que caminar 2 kilómetros todos los días con ese Ya, sarcófago ya. arriba. Pero así es como comencé yo y luego cuando yo tenía 14, 15 años en el instituto, cambié a la Ajá, tuba. ajá, ajá, ajá. Y bueno, ¿y cuál fue el momento en el que decidiste saltar? O
bueno, imagino que los estudios de tuba a nivel más profesional fueron en la universidad, ¿no? Sí, es curioso porque realmente mi primer clase particular con la tuba, yo tenía 21 años, Ajá. que es muy tardía, ¿no? Sí, es tardía, sí. Pero bueno, eh, el tiempo anterior de eso básicamente dependía del director de la banda en el instituto, Sí, eh, que él es quizás la persona que más, a base del entusiasmo de tocar el instrumento, que uno cuando es joven, eso es quizás el motor que más sí, empuja, sí, sin es el duda. entusiasmo de querer tocar, ¿no? No saber tocar, porque eso si ocurre alguna vez ya ocurre mucho más tarde, pero Ya. ese entusiasmo que a veces se pierde, pero es el motor para un joven para realmente empezar a estudiar en serio, y eso es lo que hice yo. Después del instituto, eh, decidí estudiar la música en serio y eh, fui a la Universidad de California Ajá. Northridge, CSUN. Vale, ajá. Y ahí en la universidad es cuando realmente empecé a tomar la cosa en serio. En serio. Quería estudiar con Tommy Johnson, Ajá, ajá. eh, Muy bien. entonces estaba con Tommy un par de años en la universidad, pero me quedé un poco frustrado con él porque él no disponía de mucho tiempo. Ya. Entonces decidí en mi último año de universidad empezar a estudiar con Roger Bobo. Ah, Ah, muy bien. y entonces llamé a Roger, que en ese tiempo ah, él tenía la fama de no dar clases a nadie. Entonces todo el mundo tenía un poco de miedo de llamarle para clases por cuestiones personales suyos y todo eso, ¿no? Estaba pasando en una fase que no quería dar clases. Pero luego yo llamé y ya justo unos meses antes había cambiado y ya lo que pasa, yo no tenía dinero para Ya. las clases, entonces llegamos a un acuerdo que yo los sábados iba a su casa como jardinero 3 horas y me daba una clase. Muy bien, muy bien. Es muy, muy buen acuerdo. El trueque que nosotros hicimos Sí, seguro. para yo estudiar con él. Y fueron 2 años importantes para mí porque aunque Roger no se enfocaba a problemas técnicos que podía tener, que yo tenía muchos, eh, pero él enfoca toda su enseñanza en otra manera de hacerte sentir músico, ¿no? Artista. Él saca eso de las personas que en ese momento de mi vida fue importante también, ¿no? Eh, y luego yo tenía que enfocar las carencias técnicas por otro lado, ¿no? Ya, Pero ya, ya, ya. fue importante para hacerme sentir músico, ¿no? Ya, ya. Y fue importante para el autoestima Ajá, y ajá. también la idea de que aunque fueron breves momentos para sentir que sí podía hacerlo, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Sí, sí. Fantástico. No desconocía totalmente que había sido alumno durante tanto tiempo, porque bueno, 2 años con Roger Bobo seguro que dan para mucho Sí, de clases privadas, pero nada, la verdad que yo lo desconocía totalmente. Pero bueno, está fantástico, estoy encantado de tenerte aquí porque así vamos conociendo cuál es el background de alguien como tú con tanta experiencia. Y con qué profesores has estudiado más? Así que en Estados Unidos, me después refiero. de eso también estudié un poquito en Los Ángeles con Jim South, Ajá, que mucha gente aquí no lo conoce bien, ¿no? Es un tubista y bajista de jazz sí, yo sí, sí que lo conozco. hace muchas cosas, arreglos para tuba, arreglos para grupos de tuba también. Ah, y Jim es una persona muy ah, meticulosa en su enseñanza, que me venía muy bien en ese momento. Yo tomé nada más que 2 o 3, quizás 4 clases con Jim, Ajá, pero me servía para abrir un poco a las carencias que yo tenía, que tenía que en algún momento confrontar, porque si no, no iba a avanzar, ¿no?
Y todo ese tiempo, ese es el problema que tiene todo tubista joven, eh, eh, que tiene que confrontar es el instrumento es caro. Ya. Eh, eh, el dinero no llega para todo, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo estaba tocando todo con una tuba Mirafone 186, Sí, la típica. que era lo que todo el mundo tenía en ese momento, era el no va más en ese momento. Claro. Eh, Tubas en fa en Estados Unidos no, realmente no, sí, los que estaban en las orquestas lo tocaba, pero a desgusto, nadie le gustaba tocar la tuba en fa. Ajá. Eh, yo lo entiendo, pero ese cambio tiene que hacerlo y hoy en día la cosa ha desarrollado que ahora está la cosa de tuba en do, tuba en fa, tuba en si bemol, el chimbazo y te vuelve loco, ¿no? Sí, Cambiando de sí. uno a otro. Y realmente es difícil y sobre todo si uno tiene que pensar, bueno, si un promedio de 13, 14 mil euros para cada instrumento y son cuatro, pues es un problema, Es un ¿no? problema, sí, señor, es un problema. Sobre todo para los padres de los alumnos, porque los alumnos desde luego no pueden confrontar ese tipo Ya, de ya, gastos. ya. Pero bueno, Sí, no. Muy bien. De todos ellos, o de todas estas personas con las que te formaste, ¿quién piensas que te influyó más? creo que Roger, en un sentido, pero luego en la parte técnica, cuando ya conseguí mi primer trabajo, es curioso eso que eh, explico esa parte de la historia. Yo estaba estudiando en la Universidad de California, Northridge, eh, y antes de eso, cuando estaba en instituto, porque ahí es donde realmente comenzó esa historia, eh, la banda del instituto mandaba como becarios Ajá, a un campamento de música que se llama Idlewild, que era, l- los detrás de eso era la Universidad de Sur de California, la USC. ujú, Eh, y era una oportunidad muy buena porque mandaba a cada instituto sus mejores 4 o 5 músicos para ese campamento y luego se juntaron en banda y orquesta ahí mismo, ¿no? Con directores muy buenos. Pero yo estaba en mi tercer año de instituto, me faltaba el último año. Y se acercaba, yo tendría en ese momento 17, 16, 17 años. Y se acercó a mí ahí en el campamento un niño bajito, pero con un cabezón. Un niño de 14 años. Y, hola, me llamo Jim Pocorni, yo toco el clarinete, pero empiezo en septiembre a estudiar la tuba, ¿no? madre mía. Y eso fue el primer contacto con Gene. Pero luego él estaba estudiando en la Universidad del Sur de California y había una orquesta de verano, tipo el Gustav Mahler o ese tipo de orquesta, ¿no? Ajá, de Que se jóvenes. llamaba el Colorado Philharmonic. Ujú. Eh, Y era muy bueno porque ellos hacían audiciones en todos Estados Unidos y luego formaron una orquesta de verano que la idea era durante 2 meses y medio, ellos hacían un programa semanal de música sinfónica eh, y los músicos eran formidables, la gran mayoría de ellos terminaron en las grandes orquestas. Ah, pues Gene ganó ese puesto y estaba Ujú. tocando, pero le salió el trabajo en Israel y necesitaban un suplente. Entonces Jean me pidió si yo podía hacerlo. Ya. Yo nunca en ese momento de mi vida no podía haber ganado ese Ajá, plaza. ajá, ya. Eh, pero luego yo hice los últimos casi 2 meses porque él llevaba apenas 3 semanas o 2 o 3 semanas en eso cuando le salió a Israel. Pero para mí fue una experiencia
increíble, ¿no? Ya, Porque podía tocar con músicos de gran nivel, repertorio y una experiencia muy buena. seguro, seguro. Ahí había un flautista, uno de los solistas de flauta. Luego, cuando yo estaba terminando la universidad, él había apositado para un puesto de trabajo en la orquesta de la Filarmónica de Gran En Canaria, Gran Canaria, ok. que en ese momento la orquesta era una orquesta amateur de unos 50 músicos, la gran mayoría amateurs, pero querían hacer el salto de hacerlo una orquesta profesional. Entonces contrataron entre 15 y 20 músicos profesionales, 15 más bien. La gran mayoría era británicos, pero había el flautista Mark Densmore, um, y la otra solista de flauta también era americana, pero la gran mayoría era británicos. Pues eh, él me llamó diciendo, mire, están buscando un tuba para esta orquesta, ¿te interesa? Y yo estaba terminando mi último año de universidad y faltaba 2 semanas para acabar y yo no quería perder todo el trabajo Ya, ya. del semestre. Sí, claro. Eh, no por el dinero, sino por el trabajo, ¿no? Porque quería acabarlo. Eh, y yo dije, bueno, en primer lugar, yo no sé ni dónde están las Islas Canarias, ¿no? Eh, y realmente no, quiero terminar, pero en el momento que colgué el teléfono, yo sabía que había cometido un error, Ya, ya. que el tubista más viejo en todas las orquestas americanas tenía 45 años y no había ninguna posibilidad de conseguir un trabajo en Estados Unidos durante unos años, ¿no? Sí, claro, seguro. Y yo estaba en un punto que lo que yo más necesitaba era una situación que me permitía estudiar como un loco, poner todas las horas del día posible y corregir algunos problemas técnicos que yo tenía, que tenía que corregir, afrontar. Ah, entonces yo le dije que no, pero sabía que cometía un error. Y estaba todo ese mes siguiente lamentando Ya, ya. te metiste la pata, ¿no? Pues un mes más tarde me llamó otra vez y mira, ese puesto está todavía libre, pero lo van a cubrir ya. No tiene que hacer prueba ni nada. A recomendación mío ya, vale, perfecto. ¿Cuándo tengo que ir? Viernes. ¿Cuándo tengo que estar ahí? Lunes. Eh, Llamé a mis padres que ellos bajaron, cogieron todos mis enseres y me dejaron en el aeropuerto. Muy bien. Y, Y así es y como así, llegaste a España. así es como llegué a España, llegando en el año 1978 Oh, eh, no a sabía las... que era tan pronto, no sabía que era tan pronto, en el Sí, 78. Ya. entonces era nada más que Franco había muerto 3 años antes y Sí, sí. todavía en Canarias las cosas funcionaban Al estilo como franquista, sí, sí. durante 40 años más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, fue curioso, yo estaba totalmente ignorante de todas esas cosas, no hablaba español, y todavía poco, No, pero no lo haces muy bien. el, era curioso porque en aquel tiempo nadie hablaba inglés. Entonces llegué a Las Palmas y la primera reacción para cualquier persona que va por primera vez a Las Palmas, donde está el aeropuerto, parece que uno ha aterrizado en medio de la Sáhara, el desierto, ¿no? Ya, Porque todo está seco, hay un viento muy, muy recio que te mata, ¿no? ya, ya, Mucho, ya. mucho polvo, que era un día de siroco también, Ajá, ajá, ajá. pero para mí eso fue una gran oportunidad porque como la orquesta, bueno, francamente la orquesta era mala, ¿no? Ya. Porque había esa transición y es no con ánimos de menospreciar a nadie. Yo No, no, estaba claro. contento porque en vez de tener que estar
en la universidad haciendo un trabajo de 8 horas, estudiando otro 5 horas, haciendo los estudios en la universidad y durmiendo más o menos 3 horas por noche y Ya. luego los domingos era para dormir, porque el resto de los días estaba con ese plan de trabajo. Pues con ese trabajo me permitía estudiar y preparar y eso es lo que iba Lo que haciendo. hiciste. Eh, Muy bien. pero después de 2 años se quebró la orquesta. Ajá. Ok. Entonces ya había conocido una chica canaria eh, que es mi esposa ahora de Ah, 40 años. Eh, regresamos a Estados Unidos y ahí mi mujer quedó embarazada y tuvimos nuestro hijo ajá. mayor en Estados Unidos. Pero yo quería regresar, yo quería tocar la tuba, no quería eh, enseñar una banda de instituto en Estados Unidos, quería tocar. Entonces ahorramos todo el dinero posible. Yo había conseguido un trabajo bueno que Ujú. pudimos ahorrar y decidimos sin ninguna posibilidad de conseguir trabajo, pero eh, eh, compré un trombón bajo. Ajá. Eso podía aumentar las posibilidades de trabajo al regresar, porque en ese momento, en el año 82, no había trombones bajos, muchos trombones bajos en España y sabía que, bueno, eso podía ayudar a hacerme más, mi situación más atractivo para el trabajo. Sí. Y así fue. Regresamos a Las Palmas de nuevo en el 82. eh, y conseguí ese primer año algunas suplencias de mes, primero con el bombardino y luego con la tuba en la banda municipal de Las Palmas. Ajá. Eh, el gerente de la orquesta, que había reformado en el año 81, eh, ah, con vergüenza me dijo, mira, yo sé que eso no, pero es la única cosa que te puedo ofrecer es una plaza de becario. Y yo estaba contentísimo porque Ya. con eso podíamos por lo menos ir escapando. Claro. Estamos viviendo todo ese año de los ahorros del Ya, trabajo ya, que ya. yo había tenido. Claro. Entonces, después de ese suplencia de mes, me ofrecieron un contrato de un año de la banda municipal y al mismo tiempo estaba haciendo básicamente trombón bajo en la orquesta. Había muy pocas cosas programadas esa temporada en la orquesta. Ujú. Entonces, eso es lo que, como comenzó el retorno. Yo estaba en Las Palmas hasta el año 86, Ajá. eh, pero después de ese primer año así, crearon de nuevo la plaza de tuba en la Orquesta de Las Palmas. Eh, entonces, un alumno mío había visto un anuncio en el conservatorio que había una plaza en la Orquesta Sinfónica de Madrid. eh, si yo a lo mejor podía estar interesado en la plaza. Ujú. Mi mujer y yo siempre queríamos venir a Madrid, Ajá. Ajá. eh, pero nunca pudimos ver ninguna posibilidad que eso se podía ocurrir, ¿no? Ya, ya. Pero cuando el alumno vino con eso de, bueno, cierran la plaza mañana, voy a llamar a ver si me admiten, ¿no? Entonces llamé a la oficina y aunque todavía no habían recibido mi solicitud ni nada de eso, pero con la llamada Ya, ya. Vale. permitieron presentarme. Entonces, en febrero de ah, 87 o una cosa así. 86 fue, 86. eh, estaba la prueba. La obra obligada era Pedro Casas. Eh, Claro, claro. a mí no me, a mí no me da plaza. Es que la famosa letra de ese Ujú. concierto. Ya.
pero yo tenía que tomar una decisión. ¿Con qué tuba lo hago? Había comprado 2 años antes una tuba en fa Ujú. y yo no tenía dinero para las dos tubas en el avión, ni, bueno, me imagino que sí podía haberlo hecho, pero en qué condición había llegado. En Madrid yo no conocía a nadie tampoco, entonces yo tomé la decisión, bueno, lo voy a hacer con la tuba en fa. Si tengo la fortuna de pasar la primera ronda de percasos con tuba en fa, que no es sencillo, Ajá. entonces alguna posibilidad podía tener, ¿no? Y así fue, se echaron solicitud 25 personas y se presentaron 18. ah, y, y pasé la primera ronda junto con 3 o 4 más, no me acuerdo Ajá. ahora. Eh, y luego sabía que tenía mucha ventaja. La cosa ha cambiado tanto, David, en ese sentido, porque Lo sé, lo sé. sabía que si podía llegar a la última ronda, que era repertorio de orquesta, lo que en aquel tiempo ellos llamaban primera vista, Ya. ¿vale? Eh, y sabemos que de primera vista nada, repertorio de orquesta, uno tiene que cubrir eso un montón. Eh, y eso es lo que en la Universidad de Estados Unidos se hace. Pero aquí en ese tiempo no, todo el No. mundo estaba muy ingenuo en ese sentido de Sí, que sí. no, tiene que ser a primera vista, ¿no? Pues llegó esa ronda y la única cosa que yo estaba un poco preocupado, yo sabía porque había visto, y eso recomiendo a todos los tubas que se van a presentar a una orquesta, mira la programación de la temporada, Ya. porque lo más probable que en la prueba va a haber las cosas más difíciles en la temporada, lo van a poner en la prueba, por lógica. Claro. Y así eh, yo tenía preparado, por ejemplo, la cabalgata de Valquirias, porque ellos iban a tocar, me parece que era a finales de marzo, las Valquirias en la temporada del Teatro de la Zarzuela. Y así fue, pero tocar eso con tu buen fa es un Claro, poco claro. más complicado que tu buen do. Pero yo lo había trabajado bien y me salió bien. Y bueno, gané la prueba y Mm. después, 33 años después, ya Ya te eh, jubilaste, sí. me he jubilado, ¿no? Muy bien, pues nada, fantástico. La verdad que es una historia muy interesante que yo, bueno, pues desconocía, pero sí que pues sabía lo de Canarias, pero no sabía cómo había sido ese trasvase Estados Unidos y Canarias y la verdad que ha estado muy curioso, muy interesante y bueno, y también cómo llegaste a Madrid, que estás, bueno, pues te ganaste esa plaza. La verdad que tú tenías ese conocimiento de que la forma de trabajar de Estados Unidos te beneficiaba en comparación con cómo se trabajaba aquí a la hora de las orquestas. Así que, No, es increíble el avance que ha pasado en esos 33 años. Eh, en gran parte por el trabajo que gente como tú, como Manolo Dávila y muchos otros, eh, cada uno hemos puesto nuestro granito de sí, arena, exacto. pero el granito de arena para algunos ha sido más bien un pedrusco Sí, y otros sí es un granito, ¿no? Pero lo que sí se ve que ahora yo no conozco otro país donde hay tal cantidad de buenos turistas como España en este momento. ya, España está exportando turistas, sí, eh, sí, sí. que para mí me alegro un montón, ¿no? Sí, sí. Porque había, y lo comprendo, ¿no? Había cierto malestar cuando yo gané la plaza en Madrid siendo extranjero, y lo Ya, ya, entiendo, claro, ¿no? claro. Eh, pero en ese momento la situación es la inversa. Hay tantos buenos turistas que la lástima es que no hay mucho No hay trabajo. puesto, exacto, no hay Eh, trabajo. Sí, sí. Sin duda, entonces, eso fue la misma situación por eso yo vine a España, porque en Estados Unidos tampoco había. Y la competencia es tremendo, el nivel muy alto. Y para realmente competir para un puesto, que me imagino que también va a haber tortas ahora para el puesto que yo dejo.
Sí, eh, va a haber tortas también para ese puesto, ¿no? Pero eh, por un lado, dicen que es necesario para mantener el nivel alto, pero la pena es que ¿qué hacen los otros 60 tubas que no llegan? Están por ahí, pero no llegan, ¿no? Entonces, sí, sí. eh, cuando se cuenta trabajos en conservatorios, ya las bandas militares también están cortando. Incluso muchas de las orquestas de provincias están contratando por servicios en vez Sí, de de, por por- eh, de contrato gasto. estable, sí, sí. Ya. Ah, la situación es difícil, ¿no? La otra opción es intentar hacer cosas como Spanish Brass, Sí, que ellos han desarrollado ahí una plaza una para plaga. tuba, que está bien ocupada por Sergio. Los Sergios, sí. Eh, En ese sentido, todos los jóvenes tienen que buscar otras posibilidades también, a ver si ellos pueden desarrollar cosas nuevas. Hay ciertas cosas que sí. El plan que Aram Malikian ha hecho con el violín, alguien podía hacer Sí, algo de eso con la tuba, seguro. seguro. Eh, Tiene que ser alguien con mucho más talento que yo he tenido nunca. Sí, yo también, Eh, sí. pero muchos de los turistas que están saliendo ahora tienen esa energía y ganas de hacer cosas de eso. Sí. Y animo los que están con esa inclinación a abrir esa posibilidad. Sí, sí, tienes mucha razón en toda esta reflexión que acabas de hacer sobre la situación de las orquestas, sobre la situación de los tubistas, que cada día, por suerte, tienen muchísimo más nivel. Yo lo vivo y lo veo, que la gente joven está empujando muy fuerte. Pero el gran problema que es que en España no hay puestos de trabajo, los típicos puestos de trabajo, que son las orquestas, que son las bandas profesionales, que casi ya no hay, porque están cubiertas, como tú bien dices, por tubistas jóvenes, por suerte para ellos, y luego los puestos de trabajo en conservatorio, que cada vez hay menos, porque Sí, yo sigo opositando y está súper difícil. Entonces, lo que sigo, bueno, creo que lo has definido muy bien y yo añadiría tan solo, pues hay que pensar, igual que lo hiciste tú en los años 70, cogerse la tuba y moverse por todo el mundo, porque ahora ya estamos en una economía mucho más globalizada que en los años 70 y es mucho más fácil viajar a Europa, cogerse la tuba y en 2 horas, 3 horas estás en Berlín. Es mucho más rápido que cruzarse España en coche, con lo cual, bueno, hay que buscar esos cambios, ¿no? Y todo ese trabajo. Y quería, bueno, en la entrevista con Vicente Cremades, él me comentó que tú tuviste una gran importancia, apoyaste mucho a Miguel Moreno cuando él cogió la plaza del Conservatorio Superior de Música de Madrid sí. y quería un poco que nos contaras, bueno, pues aquello, ¿no? Que Vicente me comentaba que gracias a ti pues se compró mucho material nuevo en Estados Unidos Ah, y sí, sí, bueno, sí. pues y como estaba en el mismo, porque de aquella el Conservatorio Superior estaba en el mismo sitio que estaba la sede de la orquesta, ¿no? En la ópera, en ópera, ¿no? Sí, sí, en aquel tiempo, estamos hablando del año 1986, todavía no habían hecho la reforma del Teatro Real. El Conservatorio Superior de Música todavía estaba dentro del edificio del Teatro Sí, Real. Eh, la ONE, la Orquesta Nacional, y también la RTV daba sus conciertos ahí, pero el conservatorio también estaba ahí. Entonces, lo que hoy en día es la entrada de artistas, eso era la entrada el del conservatorio. conservatorio, ¿no? Pero en aquel tiempo había una gran escasez de material. eh, y yo sabía que por la decisión Robert King, por correos, se podía conseguir muchas cosas en aquel tiempo muy barato, Ajá, ajá. que ahora partituras son bastante, Más caros, todas sí. las partituras son caras, ¿no? Pero en aquel tiempo por correo se podía conseguir sobre todo la edición Robert King a precio tirado de precio, ¿no? Incluso
no ganando super sueldos aquí en España Ya, te podía permitir comprar muchas partituras. Entonces, eh, yo hablaba de eso un poquito en ese tiempo con Miguel, lo animaba en todo porque él no ha cambiado nunca en ese sentido, ¿no? no, no. Él es una persona muy animada con la enseñanza y difusión de la tuba. Sí, Eh, en todas sus formas, incluyendo el didgeridoo, ¿no? Pero eh, sí, señor. entonces eso es como empezó. Él organizó un cursillo con Mel Cuberson, que hay alguna foto de eso Sí, también por ahí, de que todos estaban posando delante del Teatro Real y mucha gente que hoy en día somos muy mayores, pero en aquel tiempo se ujú, ve con cara de niño, ¿no? ya, ya. No me acuerdo si en ese cursillo había 50 tubas más o menos, ¿no? Mucha Entre gente, sí. 40 y 50 tubas en la foto. Y eso fue al principio de lo que Miguel estaba haciendo en el conservatorio y sigue haciendo por otro Ya, lado. sí, 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 sí. Y bueno, perdona, Vicente me dijo que tú estuviste ahí con Miguel continuamente, que estabas mucho en el conservatorio. Bueno, imagino que ibas a estudiar, porque como estaba en el mismo sitio, pero que le No, apoyaste en mucho y... ese- discúlpame, David, en ese Sí, tiempo nosotros no estábamos en el Teatro Real hasta después de la renovación del edificio. ajá, En ajá, aquel tiempo la Sinfónica eh, no teníamos un sitio fijo, ensayamos en 1000 sitios diferentes, ajá, pero nunca en el Teatro Real. Eh, y algunos de esos sitios también no era nada idóneo para ya, ensayar, desde la Sala Delicias, que era un antiguo cine en el Paso de Delicias, que ajá, eso era el mejor sitio de lo que nosotros habíamos tenido como sala de ensayo. Y siempre había problemas, ¿no? Estamos al lado de la Plaza Mayor un par de años ahí disculpa que no me acuerdo ahora el tranqui, nombre en aquel tiempo eso era ah, un sitio para grabar, ¿no? ujú, ujú. Y hacía todo el doblaje para las películas Sí, sí, inglés, español, español, hacía el doblaje en ese sitio y también otras cosas también. Pero como tenía la sala grande para sus grabaciones, ensayamos ahí casi 3 años también, ¿no? ajá, Y era así, pero nunca sabíamos de un momento a otro, no, 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 hoy estáis en la Casa del Campo, mañana está, y era un problema grande, ¿no? Para nosotros. Y hasta que empezamos en el Teatro Real, realmente nuestra situación de dónde ensayar era siempre muy bien. un problema. Muy bien, bueno, pues fantástico, la verdad que nos estás contando cosas muy interesantes. Sí quería ahora que pasáramos un poco a que nos cuentes algo, habláramos algo más de la experiencia orquestal, ¿no? De todos estos años que has tenido, que 30 y tantos años, ¿no? Que has tenido bueno, más, porque si sumamos toda la experiencia de años anteriores. Entonces quería que compartieras con nosotros pues 3 o 4 consejos prácticos para todo tubista que quiera trabajar en una orquesta. En tu opinión, que, por ejemplo, imagínate que ahora para la plaza que dejaste tú, pues se van a presentar. Entonces, eso, 3 o 4 consejos prácticos enfocados, pues quizás a estos músicos que se van a presentar, estos tubistas a tu plaza, pues qué consejos le darías, ¿no? Para que Bueno, se preparen las pruebas. sí, lo que he dicho muchas veces, no hay sustituto nunca para el callo, ¿no? No hay varita mágica que con esos dos consejos ya Ya, claro, vas claro, está claro. a cambiar de un turista del montón a un gran solista solamente con el ping Con el pin. de la varita, ¿no? El callo, el trabajo meticuloso y exigente personal no hay sustituto. Eh, y durante unos años es casi necesario una obsesión casi total
a largo plazo eso no es sano, pero yo creo que es casi necesario unos años para llegar a ese nivel para poder competir. Sí, Porque competir hoy en una orquesta, eh, tienes que en cualquier momento poder agarrar la tuba y tocar cualquier obra del repertorio calcado cada vez, aunque no estás en tu mejor día, pero ya, si has puesto esas horas y horas y horas de estudio, de conocer, no estoy hablando solamente de horas, pero nivel de exigencia también, todo tiene que ser absolutamente perfecto, ¿no? ya, Entonces, analizar con vídeo, analizar con grabaciones lo que está haciendo, porque nosotros tenemos el síndrome Pavarotti en que todo el mundo cuando está cantando en la ducha se cree Pavarotti, ¿no? ya, Pues, todo turista cuando está tocando está enamorado de su propio sonido y a veces está sordo y ciego a sus propias carencias. Grábate en vídeo, en audio y analiza lo que está haciendo, pero como si fuera otra persona ya. y totalmente exigente, porque solamente corrigiendo esos fallos se puede competir hoy en día. Eh, pero es necesario y en eso me imagino que tú estás haciendo mucho también Mm. en ese sentido, ¿no? Busca la opinión de otros también Sí, que tú claro. valores, que no es cuestión de egos, de No, que tú sabes que a veces uno pide una opinión y te van a aplastar por no sobrepasar lo que ellos están haciendo. ya, ya, ya. Tú puedes confiar que te van a dar una opinión fiel, ¿no? No una opinión que te va a destrozar. Eh, Eso es otro punto que también quiero tocar luego, es ese eh, compañerismo, pero eso dentro de un momento, ¿no? Ajá, Que ajá. Sí, es sí, importante si queremos avanzar en todos los sentidos, no solamente musicalmente y turística, pero también personal, ¿no? Que, pero bueno, otra cosa es conocer el repertorio, escuchar grabaciones. Hoy en día con las cosas que nosotros, y en gran parte yo creo que eso explica también la subida tan grande, todo es accesible hoy en día por sí. internet. Eh, Hoy en día tú no tienes que ir hasta Chicago a hacer una clase particular. Si no tienes los medios para hacerlo, pues métete en internet y tú puedes ver muchas cosas y aprender muchas cosas porque todo está Hay un clic. a la mano, ¿no? Entonces, eh, pero uno tiene que realmente saltar a la piscina y no hundirse en el proceso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estos consejos que sí que tienes toda la razón. Que son difíciles porque no nos gusta no nos gusta sacarnos los fallos los primeros, ¿no? Pensamos lo que tú dices, ese síndrome de Pavarotti, de que todo lo hacemos muy bien y no, evidentemente hay siempre mil cosas que mejorarse a sí mismo. Las grabaciones son, yo creo que las cosas más difíciles que hay, porque una vez que te grabas y te ves, dices, madre mía, esto no, esto no, esto no, esto no, pero es el camino. Es el camino. Y luego también, que si quieres lo hablamos ahora, estoy muy de acuerdo en la importancia de las relaciones con las personas. Y eso creo que el músico, a día de hoy, los tubistas, pues hay de todo, pero nos cuesta mucho tener buenas relaciones. Siempre pensamos que el del frente es un competidor y a ver cómo puedo fastidiarle. Y yo creo que eso tenemos que cambiarlo porque si conseguimos sumar, vamos a crecer todos y el instrumento se va a beneficiar. No, y también cuando uno aplasta a otro, Ya, eh, cuando tocamos debería ser una cosa que sale de nuestro corazón, de nuestro interior. Y cuando hay ese lado oscuro
de cosas que hemos hecho para llegar hasta donde hemos llegado. ¿Cómo podemos tocar y ofrecer algo que debe fluir de nosotros y que sea agradable si a lo mejor suena bien? Y conozco a algunos músicos que tocan increíble, pero de conocerles media hora ya, por bien que toca, ya no se escucha tan, tan bien, ¿no? Ya, te entiendo. Sabiendo que a lo mejor no son buenas personas, ¿no? Eh, las relaciones entre nosotros, interpersonales, son tan importantes porque la gran diferencia en una orquesta donde todos están aplastando uno al otro, hablando mal uno del otro, y todo lo hemos hecho en algún momento seguro, ¿no? Pero Sí, sí. hay una gran diferencia cuando uno está más horas con el compañero realmente que su familia. Ya, Eh, sí. pero la relación es uno de, hola, buenos días, bueno, hasta mañana. Y en la cabeza está pensando, bah, qué horror tocar con este tío, ¿no? Ya. Eh, todos podemos hacer mejor la persona que está a nuestro lado, con un poco de cariño, un poco de, dentro de su nivel, aunque a lo mejor nosotros no nos gusta ciertas cosas que hace, es un poco como un matrimonio, ¿no? Ya. Eh, eh, en el primer momento uno está enamorado, pero luego, después de varios años de casado, uno descubre los fallos del otro y que te molesta y todo eso, pero también con un poco de misericordia, un poco de cariño, tú sacas la mejor de la otra persona. Pues es lo mismo en una orquesta. Y luego cuando tú trabajas todo el día con esa persona o como estudiantes en el conservatorio, tú vas a ir a casa al final del día y sientes mucho más realizado, que has hecho un buen trabajo y te sientes bien, que con esa frustración de "Oh, otro día con este tío al lado que es un borde, que toca fatal, que no sabe nada". Ya. Pues haz todo lo posible que él también puede, o ella pueden tocar mejor, y muchas veces también esas personas que a veces menospreciamos, nos pueden dar una lección de vida de cómo ser mejores personas de lo que somos. Ujú. Sí, sí, sin duda, sin duda. Pues nada, muchas gracias por esta reflexión tan bonita porque creo que tienes mucha razón y está basada, por supuesto, en tu forma de ser, pero también en toda tu experiencia a lo largo de todos estos años trabajando con muchas personas en la orquesta y que yo creo que es muy importante. Yo siempre me quedo, tú sabes que Jesús López Cobos era de Toro, nació en Toro, el Sí, director, y bueno, pues lo perdimos hace no muchos meses y bueno, yo lo conocí en persona y tuvimos, bueno, hay una grabación muy buena, hay un vídeo de una entrevista que le hacen una pregunta que para él que es más importante, que qué porcentaje sería tan importante la música o la relación con las personas. Y decía, 51% las personas, 49% la música. Y sí. eso, que lo diga alguien tan importante como Jesús López Cobos para este país, que ha sido uno de los mejores directores de España y también a nivel internacional, pues nos muestra mucho todo esto que comentas, ¿no? Que es muy importante tener ese cariño con saber tratar bien a las personas. Muy Sí. bien, vamos a ir terminando y porque no quiero robarte más tiempo y sí que me Ok. gustaría que nos comentes un poco, nada, lo que significa tocar óperas con la tuba y también que no nos olvidemos del chimbaso, porque el verano en Madrid, en Aetip, que me hicisteis ahí salir a tocar el chimbaso, que yo jamás había tocado el chimbaso, me pareció algo tan difícil porque, claro, todo de lo que estoy acostumbrado a tocar la tuba, a tener que me suene aquí, a que suene aquí delante, bueno, me pareció complicadísimo, complicadísimo. Hice allí una 13-14 de las buenas. Pero bueno, quiero que nos cuentes un poco esa experiencia de tener eso, bueno, porque creo que es una paleta amplia, ¿no? Hay que tocar tubando, tuban fa y hay que tocar chimbaso. Bueno, en primer lugar, quiero pedirte perdón, David, porque me di cuenta en ese momento que estabas pasando vergüenza No y pasa eso no nada. era,
no, en ningún momento quería hacer eso, ¿no? No, no, por supuesto. Yo sabía lo que pretendíais, que era que lo probáramos y para mí fue una experiencia fantástica. pero el tocar el chimbazo es muy desagradable al principio porque no es una tuba. La forma de echar el aire de... la tuba es un instrumento cónico, Ujú. el chimbazo cilíndrico. Cilíndrico. Entonces se echar el aire completamente diferente. ¿Cómo podía ser la diferencia entre tuba y trombón? Como mencioné antes, yo había tocado algo el trombón, entonces yo nunca me he gustado tocar el trombón, ¿no? Ya. Yo toqué el trombón un par de años de niño, de 14, 15 años, pero luego eso me servía para hacer esa transición, porque sabía que había ese problema entre comillas, ¿no? Sencillamente es diferente. ¿Cómo Sí, puede ser la diferencia la primera vez que tocamos la tuba en fa? Igual. sí, sí. No, la sensación no es igual de do y es No. frustrante en esas notas re, bemol, do, dos líneas debajo de con Sí, la tuba en fa, pero esto no es ese sonido generoso y fácil que es con la tuba en do. Eh, Sí, cierto, pero es lo que es. Pues el sí, chimbazo es lo mismo, pero sí. es otra cosa. Entonces uno tiene que cambiar de chip, la manera de echar el aire. Mm. No es una tuba y no puede sonar como una tuba. Y eso quizás es el error más grande que comete la gente. Busca una boquilla que hace el chimbazo sonar como una tuba. Es un trombón, es de la familia de trombones. El invento del chimbazo, Verdi quería completar la familia de trombones, No la eh, tuba. Sí, sí. no la tuba. Entonces, eh, el sonido de chimbazo para mezclar con los trombones se suena como una cuerda de trombones, ¿no? No. Y eso quizás es el primer obstáculo que uno tiene que confrontar. Eh, el repertorio básicamente es Verdi, luego cada vez más están usándola para más todo compositor italiano de ópera que pide cuatro trombones, la cuarta están pidiendo chimbazo en casi todos los casos ahora. Los Ujú. directores que vienen lo quieren con chimbazo si hay un chimbazo disponible. Ah, nosotros, como turistas, hacer ese cambio es casi imposible. Lo que te ocurrió aquel día, David, en Sí, sí, Madrid. sí. Es casi imposible para un turista sin haberlo tocado nunca. eh, no hay garantía que puede No, sonar no, no. algo. Porque, No, no. como tú dijiste, el sonido está saliendo muy delante y no estamos acostumbrados a escuchar ahí el sonido. Sí, no, exacto, exacto. Es, muchas veces uno está tocando luego en orquesta por sensaciones, no por sonido, y es frustrante, Mm. eh, porque también tocando en una orquesta de ópera, tocas en un foso, la situación acústica no es ideal. Muy mala, Eh, sí. entonces tiene que buscar como turista y como chimbacista. Sí, 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 ambas, ambas. Vas buscando ayudas acústicas de cierto ángulo que te da un poco de retorno quizás Ya. para darte referencia y eso es lo que yo siempre he hecho en el foso del Teatro Real. Hay ciertos ángulos que te permite oír lo que está saliendo de tu pabellón y al mismo tiempo compadezco el trompeta que está sentado justo delante de mí, porque yo sabía que muchas veces no era bueno lo que estaba Ya, saliendo. ya, ya. Pero bueno, eh, he tenido la suerte de tener buenos compañeros en ese sentido, ¿no? ¿Cómo estudiar el chimbazo? Pues la mejor manera de comenzar es igual que cuando estamos con la tuba en fa, buscar la sonoridad correcta. Pero luego por el repertorio que tenemos que tocar, se convierte el tiempo estudiando el chimbazo, mucho más estudio de escalas y arpegios, porque
eso que sí. Diría yo 90% del tiempo el repertorio de Chimbasso, refiero a las óperas de Verdi, son escalas y Sí, arpegios. sí. Solo pude ver con el ejemplo que pusisteis en Madrid y es así. Es así, escalas y arpegios y es muy interesante. Eh, y todo tipo de articulación también, ¿no? Porque básicamente el repertorio de Chimbasso, como originalmente fue de tres pistones, eh, la tesitura son 2 octavas y media, ¿no? Entonces, eh, no hay extremos ni arriba ni abajo. Luego hay otras óperas como puede ser Falstaff, Otelo, al final de Verdi, que es más cuestionable. Yo no sé qué Ya. pasó ahí. Él pide trombón, ¿no? Pero hoy en día se están usando chimbazo, que eso sí tiene notas más graves, pero originalmente, incluyendo el Requiem de Verdi, uh, uno ve la tesitura y es justo la nota más grave es si natural abajo, que sería un 2 y 3 con el chimbazo Al original, chimbate. hasta 2 octavas y medio arriba. Eh, Y casi todo está ahí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, Muy bien. la elección de boquilla con chimbazo también es importante, siempre pensando en el sonido de trombón y no de tuba. Eso puede ser el error, ¿no? Y olvidando la sensación de que tiene que sentir como tuba. No, No. no es una tuba. Y eso es quizás la cosa más difícil de adaptarse, ¿no? Hay un periodo igual que tuba en do y tuba en fa, que uno tiene que acostumbrarse Mm, de no necesitar 1 hora o media hora tocando el claro. instrumento. Y eso es la cosa más difícil en una orquesta de ópera. Tienes situaciones que a lo mejor por la mañana estás con chimbazo, por la tarde estás con la tuba grande, eh, mañana por la mañana estás con la tuba en fa. Y si son ensayos, sí, tienes tiempo para adaptarte, pero luego llegas a una situación de una gala lírica que empiezas con una obertura de Wagner, seguido de 3 áreas de Verdi y estás tuba grande, chimbazo, y el cambio tiene que estar instantáneo. Esto requiere algo de tiempo para conocer suficiente bien la sensación, porque no es tocar en sí, sino cambiar de chip enseguida. Y quizás tocar en ópera es lo más difícil. Ya, Eh, sí. ¿Qué es lo que más hace la tuba en una orquesta, el puesto de tuba, chimbazo, en una orquesta de ópera? Sí, contar con pases de espera ya. Sí, sí. Contar con pases de espera, pero luego después de estar parado 20 minutos tiene un solo pianísimo en la tesitura media aguda y no puede fallarlo, ¿no? Eso es lo más difícil. ¿Y Sí. cómo se estudia eso? Francamente, no lo sé, pero eh, Es eh, que es muy difícil. para estudiarlo, ¿no? Porque es una Sí, sí, cuestión sí. de primera concentración y luego de no tener miedo de entrar, ¿no? Entonces, tiene que estar muy logrado lo que es la primera nota para no fallarlo. Porque en todo, si pifiamos la primera nota, todo lo que viene después entra en cuestión de nervios y todo, y uno viene abajo. Si eres capaz de tocar esa primera nota en su sitio y bien dado y con un sonido correcto, uno crece, ¿no? Ya, Y claro, claro, claro. en la prueba, tocando en la orquesta, en toda situación, es la diferencia en muchos casos entre el éxito o el No fue fracaso. caso. Sí, la primera nota, sí, sí. La La verdad primera que es nota. muy interesante todo lo que cuentas. Me surgía la duda, ¿tú crees que sería necesario buscar la especialización? Es decir, que yo estoy todo lo que me estás contando es algo muy específico para ser tubista de ópera, me refiero. Es decir, que habría que ese proceso de estudio de las óperas, del repertorio, estudio del chimbaso, cosa que aquí no se enseña en ningún lado, salvo raras excepciones. El chimbaso me refiero, es decir, que si ahora, evidentemente, claro, en España hay
muy pocas orquestas de ópera. Yo creo que está la vuestra y ya está, ¿no? Eh, Sí, y alguna Nuestra más por ahí. orquesta, Les Arts en Valencia, Sí, el Liceo en el liceo, Barcelona, claro, tres. eh, Y y ya está. luego está realmente en Las Palmas cuando yo estaba ahí, igual que otras orquestas como puede ser Euskadi, Bilbao, ah, ellos tienen su Sí, temporada de sinfónica, pero tiene 2 o 3 meses de ópera, ¿no? sí, Eso es muy interesante porque te da alguna experiencia de ópera, pero no tanto que te asquea de ópera contando compases, ¿no? ya, claro, claro, claro. Porque quizás eso es lo más frustrante para un turista que quiere tocar, pues eh, si no estás en un teatro de ópera importante, los papeles de tuba son francamente aburridos, ¿no? Sí, sí. Estoy recordando que yo Eh, toqué hace muchos años aquí en Gijón, en el teatro tocamos una ópera, Marina, de Arriaga, sí, que está muy chula. Y tuve esa sensación de tocar en el foso y para mí fue una experiencia dura porque no estaba acostumbrado, era con tu fa, pero me pareció complicado y lo que dices tú, y pan, tiene que estar ahí en ese momento y bueno, yo creo que es necesario, bueno, aquí evidentemente hay poco trabajo, pero sí tender hacia una especialización, ¿no? De ser tubista de ópera, por todas estas cosas que comentas. Pero bueno, hay otra cosa también, David, que hay básicamente mucho de repertorio de ópera desconocimiento. Eh, eh, Porque hay cosas que normalmente en una prueba de ópera, eh, casi todo el mundo hoy en día conoce bien el repertorio sinfónico, pero hay muchas cosas de lo que podía ser una orquesta de ópera, ya ese repertorio se conoce bastante menos. La mayor parte de ese repertorio sí está en el Provisfield, ajá, eh, pero Salomé de Strauss, Electra de Strauss, son papeles tremendamente difíciles para la tuba, que en una prueba de ópera seguramente algunos de esos van a estar ahí, pero por el desconocimiento del repertorio, de nunca haberlo oído, sí, eh, se puede cometer los errores que te va a condenar en una prueba, que sería errores de tiempo, errores de volumen y desconocimiento para saber que a veces hay pequeñas pinceladas de cambio de tiempo, de rubatos o eso que todo el mundo que conoce el repertorio sabe que se hace, pero no está en la partitura. ya. Entonces, en una prueba real se ve enseguida para un tribunal quién tiene experiencia y quién no, ¿Y quién ¿no? no? Una broma que se decía antes en Estados Unidos para las grandes orquestas, como puede ser Chicago, Nueva York, Boston, Filadelfia. Ellos estaban buscando un tubista que tenía 25 años de experiencia en una orquesta de los grandes que no tenía más que 30 años de edad, Ya, ¿no? Eh, eh, Obviamente la matemática no cuadra, no, ¿no? no cuadra, no. Pero en parte sí, ellos buscaban a alguien con una experiencia increíble. Eso se muestra en una prueba con ese conocimiento del repertorio. Eh, Estamos hablando mucho de pruebas y la cosa curiosa, eso lleva unos años de una intensa preparación hasta unos límites increíbles, pero luego cuando uno consigue un trabajo de ese tipo, eh, hay que casi olvidar de eso completamente y entregarte luego a hacer música que no tiene Ya, nada que ver no tiene nada con que ver. esa competencia tan ah, abrumadora, ¿no? Aplastante que es preparar, ¿no? Para una prueba. Pues Pero sí.
Bueno, pues nada, la verdad que es un lujo haber charlado contigo. Vamos a enfocar a la última pregunta, que es la que hago a todo Sí. el mundo, y es que cómo ves el futuro laboral de la tuba y el bombardino en España. Ya nos has dado unas pinceladas antes, pero bueno, sí que me gustaría que reflexionaras un poco, terminar de reflexionar sobre ello, porque al igual que has comentado antes, yo creo que la cosa está complicada. Hay, sobre todo por los puestos típicos, ¿no? Y hay que tender a otras cosas. Así que nada, cuéntanos un poco tu opinión brevemente y así ya cerramos. Bueno, no creo que es ningún secreto que para los que toca exclusivamente bombardino lo tiene crudo. Me tiene crudo. Eh, Porque, por ejemplo, repertorio en la orquesta, hay cuatro o cinco obras de Strauss, está la séptima de Mahler y Ujú. prácticamente Planetas quizás, no me acuerdo. Holz, sí, Y casi deja de contar, ¿no? sí, Entonces no se va a hacer una carrera y ganar un sueldo para tu familia como bombardino de orquesta, sobre todo cuando normalmente en las grandes orquestas uno de los trombonistas toca bombardino, claro. porque obviamente van a echar mano a él en vez de alguien de fuera, pero Sí, sí, y también es crudo para ellos en el sentido de que eh, las bandas militares cada vez están eliminando bandas y eliminando puestos, entonces eh, es más duro para ellos aún que para el turista, ¿no? sí, sí. Entonces ellos tienen que diversificar, tocar otros instrumentos, doblar y todo eso, o inventar nuevos, lo que hablé antes un poquito, nuevas posibilidades. Había un bombardinista que se llama Rich Matson en Estados Unidos hace muchos años. La mayoría de la gente seguramente ni lo conoce el Ujú. nombre, ¿no? Pero era muy buen jazzista Sí, tocando. yo sí sé quién es, sí, sí. Eh, entonces él más o menos ganaba la vida entre haciendo masterclasses y tocando y así ganaba la vida, ¿no? Eso es un ejemplo de algo que se puede hacer. Hay Sí. muchas otras cosas, pero tiene que tener mucha imaginación, eh, también desarrollar otros aspectos como tipo teatro y ser un buen actor. Sí, sí. Eh, Hablar bien en público, todo lo sí, que viene a ser branding, personal branding en inglés o marca personal. Sí, sí. sí. Ahora ya cada vez es muy... la verdad que yo lo que noto, por un lado que me has comentado así, hago un inciso rápido, me da mucha envidia las bandas militares americanas de Estados Unidos. Porque aquello es, cada vez que las escucho digo, madre mía, qué cracks. Y yo creo que aquí en España salvando las distancias, tendrían que ser un ejemplo para todos, ¿no? Esos tipos de Sí, agrupaciones y sacarlas más del ambiente castrense, del ambiente militar y que hagan conciertos mucho más y que se muevan mucho más, también, evidentemente, con unas buenas retribuciones y con unas buenas, ¿no? Es decir, que fueran bandas que los músicos se les animara a seguir estudiando y a seguir siendo cada vez mejores músicos. Eso por un lado porque creo que serían un ejemplo muy grande para todos. Y bueno, que ahí el parte de los bombardinos sería importante porque se crearían muchos puestos de trabajo, pero está claro que no se quiere, no se quiere. Perdona que te corté, pero me parecía muy no, no, no. interesante. Eso me hacía también pensar en un par de cosas de la importancia ah, de estudiar algunas otras cosas también al mismo tiempo. Si uno realmente quiere abrir otras posibilidades, convendría hablar dos o tres idiomas. Eh, no cerrarse solamente en, bueno, soy español, hablo español bien. Inglés, bueno, suficiente puedo escapar, ¿no? Y si sale un puesto de trabajo en Alemania, Es que es así, si sale es un así. puesto de trabajo en donde sea. Sí, 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 donde sea. Pero conviene hablar un par de idiomas aparte de inglés y español. Ah, por lo menos tener suficientes nociones que se supone que te llama para un bolo o te contrata para un mes en una orquesta en otro país, no de habla inglés o habla español.
eh, si tú hablas el idioma, te va a abrir mucho más posibilidades para ese trabajo, sin duda. Y la otra cosa es, estamos hablando antes un poquito de cosas multimedia. ¿Por qué no estudiar un poco de ser actor? Sí. ¿No? Porque cada vez más hay obras y cosas. Yo veo gente como mencioné antes, Ara Malikian, o eh, Ara es un buen violinista, pero más que nada sabe vender el bacalao. Sí, Roger Bobo, hablando de él, yo he visto él una vez tocar un recital que como tubista era bastante mediocre lo ajá, que él hizo, pero por su presentación, su teatralidad y eso, era un éxito total, ¿no? Porque él sabía presentar el producto total, ¿no? Y en ese, y yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar todos de... y eso es lo que uno pierde cuando está haciendo nada más que ah, perdido en un foso. sí, Entonces se va sí, un poco secando esa espontaneidad, pero bueno, sí. hay que desarrollarlo. Exacto, yo en eso tienes toda la razón. Yo creo que el músico no debe quedarse, o en este caso el tubista, no debe quedarse solo en tocar la tuba, sino hay que aprender otras muchas cosas. Creo que lo de hablar en público, ser actor y tener más competencias, ¿no? Sobre todo las nuevas competencias que hay en el siglo XXI, que a veces son mucho más cambiantes, las relaciones personales, esas cosas se tienen que tener porque se tienen en cuenta. Con lo cual, Sí. bueno, yo creo que es una muy buena idea. Así que nada, bueno, Wally, un placer auténtico charlar contigo. Llevamos más de una hora de charla y se me ha pasado muy rápido. La verdad que sabía que esta entrevista iba a ser muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Y yo quiero darte las gracias también, David, para esa oportunidad de compartir un poquito. Eh, yo te he escuchado muchas veces las cosas que pones en Facebook y eso, y agradezco mucho tu trabajo también porque Gracias. es una oportunidad también para otros que no pueden viajar y eso, Ah, de escuchar otras opiniones y exacto. formarse un poco mejor. Gracias a ti, a muchos de los otros profesores de conservatorio también, que son los mayores responsables de ese auge Sí, increíble sí. del nivel, ¿no? Sin duda, gracias. Yo lo hago porque me gusta mucho compartir cosas y dar mi opinión y siempre lo más fundamentada posible. Evidentemente, nunca voy a tener toda la razón, ni lo pretendo. Sencillamente es, yo hago las cosas así, a mí me funcionan, lo voy viendo y, oye, si os va bien, pues aplicarlo, o si no, lo modificáis y buscáis cómo os beneficia. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, que disfrutes de estas merecidas, de esta merecida jubilación que te la has ganado después de tanto tiempo. Y nada, a ver si nos vemos cuando me deje caer por Madrid y te invito a comer algo porque lo merece. Así que nada, muchas gracias por todo. Gracias, David. Un saludo. Chao.